Señor, te damos muchas gracias. Estamos en el mejor lugar, que es el abrigo de tu presencia. Es tu paternidad, es tu cobertura, es el calor de tu amor. El mejor lugar, por eso el Salmo 91 escribe que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar en la sombra del Omnipotente. Eso se traduce como el que sabe estar al abrigo, a la paternidad, al calor del Padre, a la protección, a la cobertura del Padre, va a vivir en el poder sobrenatural de Él. Porque la palabra sombra está relacionada en referente al Padre en poder sobrenatural. Por eso el ángel le dijo a María: la sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás un hijo, que será el Salvador. Su nombre será Jesús. Dijo: la sombra te cubrirá. El poder sobrenatural de Dios. Por eso dice que el que habita al abrigo, cobertura, paternidad, amor del Padre, quien está ahí, quien se refugia y quien habita y quien busca todos los días eso, el poder sobrenatural le será algo que está con él, que está con ella. Porque dice morará, otra referencia de estar en el poder sobrenatural de Dios. Muchos buscan esfuerzos a eso. Buscan, hago cosas para ganarlo. Hago cosas para creerme digno y merecedor. ¿Estamos grabando ya? Bien. Pero también para que la gente que está del otro lado escuche esto. Hacemos cosas creyendo para sentirnos dignos de algo. Y eso solo te va a llevar al orgullo. Porque vas a pararte delante de tu Padre con la actitud de que te lo mereces. Y eso es una barrera a su gracia y a su misericordia. Y una gran señal que el Padre no te lo va a dar, porque te vas a autodestruir con eso. En cambio, el que va al Padre, el que se queda con el Padre, el que se acobija en el Padre, el que busca permanecer en el amor del Padre, el Padre le da ese poder. Y le suceden cosas inexplicables humanamente. Porque sabe permanecer. Eso es algo que la iglesia debe aprender. Sabe permanecer. Hay gente que no sabe hacerlo. Hay gente que visita el amor del Padre y luego lo abandona prolongadamente hasta que se vuelva a sentir mal y entonces vuelve a visitar. Se aleja tanto y vive 100 veces Lucas 15, la parábola, Lucas 15 vos encontrás que hace referencia a lo perdido en varias veces. La moneda perdida, el hijo pródigo. Algunos viven eso 100 veces en su vida. Visitan el amor del Padre. Cuando ya se cansan del amor del Padre, se vuelven a ir lo más lejos posible, hasta que se vuelven a sentir vacíos, sucios, y vuelven a buscar el amor del Padre. Y esas son gente que nunca va a poder permanecer en el poder de Dios. Pero luego están los que han aprendido y ahora saben permanecer en el amor del Padre. Y ahora hacen lo contrario. Ahora se alejan de una vida
en soledad, se alejan de una vida orgullosa, se alejan de una vida egoísta, y 100 veces y 1000 veces y millones de veces hasta que el corazón le deje de latir, están en el amor del Padre. Y esos son los que habitan al abrigo del Altísimo. Y entonces la sombra del Omnipotente los cubre, es su tabernáculo. Pero otros se lo quieren ganar con esfuerzos personales. Por eso hacen ayunos, pero sin estar al abrigo del Padre. Por eso hacen disciplinas espirituales sin estar al abrigo del Padre. Y lo único que incrementan en ellos es el orgullo. Y de repente vienen a la casa de Dios. Pueden tomar asiento, ya estoy ministrando y enseñando. De repente vienen a la casa de Dios y se presenta proféticamente un momento. El que está predicando, compartiendo, dice: hoy el Señor va a ungir. Y esa persona se cree. Ya se puso de pie y empezó a caminar adelante, adelantándose al llamado. Porque cree que lo que viene haciendo lo hace merecedor, pero sin haber estado al abrigo del amor de Dios. Y de repente resulta que lo que Dios está hablando y la unción que está por dar lo pasa por encima y va a otra persona. Y esa persona obviamente se enoja, porque el orgulloso, cuando no tiene lo que cree que merece, su respuesta es el enojo. Por eso cada vez que alguien te pide algo y tu respuesta es negativa y ves que se enoja, tenés que interpretar que esa persona te lo pidió basado en el orgullo que tiene porque cree que lo merece. Es la verdad. Cuando vos ves la respuesta a alguien que se enoja porque le dijiste que no a algo, o que esperara quizás un tiempo más, la persona basó su petición en el orgullo porque cree que lo merece. Y toda persona que crea que se merece algo delante del trono de Dios, no lo merece. Eso es una gran señal que no es su tiempo. Que le falta la escuela del servicio para pulir la humildad que le falta. ¿Por qué? Porque esa gente intenta tanto ganarse las cosas espirituales con esfuerzos que cuando vos descubrís y les analizás la vida, pasaron tanto tiempo enfocados en ellos y lo que ellos quieren, que es inevitable que el egoísmo y el orgullo se les suba a la cabeza, porque no se enfocó en nadie más. No se enfocó en ningún necesitado, en ninguna persona. No se enfocó en nadie a su alrededor. Y cada vez que vos ves a alguien que no mira a alguien más, ves a alguien que el orgullo le va a subir mucho. Cuando vos ves a alguien que siempre está mirando su necesidad, sus deseos, y está mirándose a sí mismo, es alguien que está incrementando el egoísmo en su corazón. Y cuando cree que entonces está listo o lista y se merece, la respuesta del cielo siempre va a ser negativa. No porque Dios no le agrade o no le interese la disciplina espiritual, sino que lo que Dios pone como ley principal, el amor. Entonces no es que Dios no quiere que uno no ayune, no se niegue a sí mismo, no ore a solas con Él. No es que Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que se haga basado en la ley del amor, que dice que cumple toda la ley. Entonces una persona muy enfocada en sí misma se vuelve orgulloso. Y
La Escritura afirma que Dios a esa gente la mira de lejos. No atiende lo que piden. Dice, más al humilde Dios lo atiende, dice. Y le da gracia. Entonces uno preguntará, entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo obtengo lo que deseo? Si usted me está diciendo que si yo me paso mucho tiempo enfocado en eso, me voy a volver orgulloso y egoísta. Es fácil la respuesta. Equilibrio. No te la pases orando siempre por tus cosas. Puedes enfocarte en tu necesidad, en tu deseo delante de Dios. Pero luego alterná orando por la gente. Trae a tu corazón y a tu mente necesidades de otra gente para que se te motive la compasión y la misericordia. Para que entonces, mientras adorás a Dios y tenés momentos donde le expresás tus deseos al Señor, también hagas que se estimule el amor y la misericordia por otra gente. Entonces, tu corazón no se va a perder en el camino de obtener algo, sino que se va a mantener equilibrado. O si un día usaste tu tiempo de oración para enfocarte en vos, proponete al otro día no orar por vos y orar por la gente. Proponete al otro día no orar por tu necesidad. Porque Dios no es desmemoriado, no es que a Dios hay que hacerle acordar porque se olvida. Ponete a orar por la necesidad de la gente. Ponete a orar para que la gente cambie, para que la gente acerque su corazón a Dios, para que la gente se atreva a renunciar a sus debilidades en el altar de Dios. Y ponete, enfocate en que la gente ame más a Cristo y muestre más a Cristo. Y ponete a orar y enfocate en eso. Y aunque te sientas tentado de meter un bocadillo de tus cosas ese día, negate a eso. Negate a eso. Y sobre todo, habitá, como dice Salmo 91, verso 1, habitá al abrigo del Altísimo, a la cobertura de Él. Entonces vamos a mantener un corazón equilibrado. Porque yo no puedo enseñar que no pidan sus cosas porque la Biblia lo manda y Jesús lo mandó. Que dice que pidamos, que busquemos, que llamemos, que lo que pidamos en su nombre al Padre lo dará. Pero equilibrado, enfócate también en tu oración en otros. Buscá hacerle el bien a otros mientras vos esperás la respuesta de tus cosas. Animate a ser una persona que se alegra cuando a otro Dios ya le respondió. Como yo le dije a ustedes, los quiero ver los primeros que cuando alguien testifica que Dios los sanó, le dio algo, le concedió. Quiero ser los primeros a verlos a ustedes, que son los que van a felicitar a la persona y que celebran en la reunión. Cosa que no lo he estado viendo. Lo veo a veces a ustedes muy callados, muy así como mirando con cara de ok, está bien. Si usted pierde la sensibilidad, si usted pierde la sensibilidad de la comunión, olvídese de recibir algo. Dios no va a fomentar caprichos ni berrinches entre sus hijos. Y fíjese que Dios está atento a las actitudes. ¿Por qué? Porque mientras aceptó la ofrenda de Abel, le miró la cara a Caín. ¿O no está eso en Génesis? Dios no le dice nada a Abel después. No le dice, hijo, no se entretuvo Dios, aunque Dios lo pudiera haber hecho. Mientras aceptó la ofrenda de Abel, le agradó lo que hizo Abel, le miró la cara a Caín y le vio la cara que era una cara de alguien enojado, alguien celoso, alguien ofendido. Gran peligro de muchos corazones. Alguien antes de ser traidor es alguien que está ofendido primero. ¿Pero por qué está ofendido? Porque su propio orgullo lo hizo creer que era merecedor de algo.
Entonces se ofendió cuando no le dieron la alabanza que él quería. Y Dios le miró la cara a Caín. Y fíjese que Dios se tomó su tiempo para llamarlo a Caín y advertirle. ¿Por qué cambió tu semblante? Fue la pregunta de Dios. Mire que Dios dejó aparte la mala ofrenda de él, aunque se lo podía haber dicho. Dios dejó de lado la mala ofrenda, como diciendo, ¿qué? Después lo hablamos. Dejó de lado la mala ofrenda de Caín. Le dijo algo, ¿por qué me cambiaste tu semblante? Si no haces lo bueno, ¿no vas a ser alabado? Dijo, el pecado está a la puerta. Gobiérnalo tú y no él te gobierne a ti. Dicho después de eso, el hermano decide asesinar a Abel. ¿Usted cree que Dios no se interesa en las actitudes que tenemos mientras un hijo de él está testificando la grandeza de él? Un milagro, una liberación, una salvación familiar, provisión, algún sueño que se alcanza en Dios, alguien que es levantado al ministerio. ¿Usted cree que Dios no mira las actitudes de la gente? Si usted no lo cree, lea Génesis 4, donde ahí está, que Dios le miró la cara a Caín. ¿No se interesó en la actitud del hombre en Génesis 3 cuando le dice ¿dónde estás? ¿Acaso Dios lo ve todo? Sí. Pero él se interesó ¿dónde estás? Y cuando el hombre le dice que por vergüenza, le dijo ¿y quién te contó que estaba desnudo? Esos son un lenguaje de un padre. Un tío no te habla así. Un padrino no te habla así. Generalmente los tíos, los padrinos, los abuelos están muy enfocados en consentir. Su amor está enfocado en consentir, no en educar. El único que está enfocado en educar, basado en su amor, es un padre. Bueno, esto incluye a la madre, el matrimonio, pero en Dios, el Padre. El único que enfoca su amor en educar es el padre. Por eso el lenguaje de un padre es distinto al de un padrino, al de un tío, al de un abuelo. Es distinto. Un padre también consiente, pero primero educa. Entonces el lenguaje de Dios, ¿qué me hace ver? ¿Dónde estás? ¿Quién te contó que estabas así? ¿Por qué cambiaste tu cara? Ya en lo primero, en el capítulo 3 y 4 de Génesis, ya veo el lenguaje de Dios como padre recontra marcado. Como padre de un ser humano. Por ende, ¿qué significa? Que el ser humano es hijo. Y si el ser humano es hijo, puede llamar a Dios como Padre. Entonces, ¿por qué los fariseos se escandalizaban con Jesús? Si en el Génesis ya estaba marcado, que el origen ya estaba basado en esa relación. Dios hizo una familia con el hombre. El hombre fue su hijo y Él buscó tener con el hombre una familia en la tierra. Por eso la revelación de la paternidad de Dios sobre una persona es la revelación que produce que el hombre se abra de una manera impresionante delante de Dios. Porque para un hombre no hay una persona más confiable que su padre. Cuando Dios se te revela como padre, aunque Él no lo tiene escondido eso, ya en el Hijo se mostró como padre. ¿Qué le pasa a la persona que experimenta eso? Es transformado totalmente. Es como quien dice, lo dieron vuelta como una media. Es una persona que le cambia las perspectivas de la vida, porque su identidad se empieza a alimentar en la paternidad del Padre. Y ahí es donde el Salmo 91 también tiene sentido. Es alguien que habita. ¿Quién es el que habita con un padre, con el Padre? ¿Quién es el que habita diariamente con el Padre? Si no es un hijo. El sobrino puede visitarlo,
El nieto puede visitarlo, pero todo hijo siempre busca estar con su padre. Es que cuando ve la figura del padre, hay una interpretación emocional y mental y que esa persona interpreta que si el padre está, ese lugar es su casa, su hogar. Su mente, sus emociones interpretan eso. Un padre es figura de seguridad. Cuando uno ve al padre, inmediatamente asocia que todo está resuelto. ¿Pero por qué? Porque tu mente y tus emociones lo interpretan así. Porque para vos un padre es alguien que resuelve, es alguien que tiene solución, es alguien que tiene responsabilidad sobre tu vida. Entonces te transmite seguridad, confianza, paz, te transmite tranquilidad en tus miedos. Y hay un impacto emocional. Y no solamente, no hace falta ir a una universidad teológica para saber eso. ¿Por qué? Porque el instinto que Dios nos dio lo hace notar. Un hijo cuando recién nace no pasó ni por el nivel más básico de la educación, que es el jardín de infante, y ya solo de sentir el contacto del padre y la madre, el bebé se tranquiliza. El bebé se sumerge en el descanso. Y es algo que el tío no puede lograr. El tío, por más que lo ame, no logra calmar al hijo, porque su piel, su contacto, hace que el bebé presienta que no es su papá ni su mamá. Y por más que sea la madrina, eso lo interpretan los adultos nomás. Anda con la madrina, con el padrino, pero jamás pueden sustituir al contacto del padre y la madre. Por eso cuando los nenes lloran, lo agarra el tío, el abuelo, la prima, gritan más, se enojan, hacen berrinche porque su llanto está siendo mal interpretado. No es llanto de tío, no es llanto de abuelo, es llanto de padre. Eso le da significado a la palabra Abba, que era un nombre utilizado por los niños judíos. Abba es una expresión de necesidad paternal, deseo paternal, búsqueda paternal. Abba, cuando clamaban Abba, no puede aparecer el abuelo ni el tío, no lo quiere. Hoy en este tiempo yo observo mucho y veo que a veces los padres delegan el clamor de su hijo a alguien que por el hijo no está clamando. Agárralo vos, tómalo vos y anda, agárralo vos. Y el niño más o la niña más grita. Y encima después va el padre y la madre malinterpretando al hijo o a la hija y les pegan porque lo tratan de berrinchudos, lo tratan de histérico y le empiezan a pegar para que se calme. Eso es no conocer tu rol de padre. Eso no interpretar a tu hijo. Y si vos no interpretás a tu hijo, si vos no interpretás a tu hijo, está en el horno. Si no sabes interpretar. Claro, y después cuando crezcan, vas a oír palabras que te van a doler, que van a decir que no me entendiste, no me contuviste, no estuviste presente. Y ahí entra la guerra familiar. El padre se defiende diciendo que yo trabajé todo el día y ahí entramos. No es que él tiene la razón. Es que hubo un hijo que clamó y un padre que no entendió. Y ahí la madre está ahí. Oye, hay madre que está más sacándose foto. Que ahí va. Vos cuando un hijo en etapa de desarrollo que aún no sabe expresarse todo lo que siente, llora y grita, entendé que está buscando abrigo paternal. Y aunque el tío se quiera meter, nada, quédate ahí, la abuela, esto no es personal, no es que no quiero que estén, interpreto lo que mi hijo está diciendo. Me quiere a mí, quiere mi contacto, ella sabe cuál es mi perfume, cuál es mi piel, cuál es mi olor, ya sabe. Apenas lo levanto,
Usted ve el milagro, apenas lo levanta. Se calma y se duerme. ¿Usted cree que el Padre que está en el cielo no interpreta el clamor de un hijo? ¿Usted cree que el Padre que está en el cielo lo trata de berrinchudo? ¿Usted cree que Él no conoce el clamor de tu corazón? ¿Y vos crees que Él te va a mandar un tío? ¿Vos crees que Él te va a mandar un padrino? Él te manda un padre que representa su paternidad. Pero ¿por qué el hijo se logra calmar con el contacto de su papá? Porque si lo vemos de afuera, uno ve a un hombre, tan hombre como yo, que tiene 2 brazos, 2 piernas, cuerpo de hombre, de varón. Y uno dice, ¿por qué? Yo sé que es su papá, pero ¿por qué si él lo agarra o si voy yo no es lo mismo? El tema está en que el hijo sabe, digo amigo, sabe quién es su padre. Porque mientras el hijo se gestó y estaba escondido en lo oscuro, porque dentro del vientre de madre no hay lamparita y está prendida la luz. De la oscuridad. Por eso dice David que en lo escondido de la tierra fui entretejido, haciendo alusión a fui escondido en el vientre de madre, era todo oscuro ahí. ¿Por qué el hijo sabe conocer la voz del padre cuando nace? Porque fue él quien le habló. Y todo padre siempre hace algo, salvo que sea el rey de los topos y sea desamorado. Pero todo padre siempre pone la mano en la panza de la esposa. ¿Y usted cree que el hijo que está conectado por un cordón umbilical a la madre no siente el contacto del padre? Hay manos y manos. Vieron que cuando el padre toca dice, mira cómo salta, va el tío y no se mueve. Va la tía y no se mueve, va la abuela y dice, mira, se esconde y todos nos reímos. Y parece risa, parece cosas divertidas, pero es un gran mensaje profético. Un hijo solo responde al estímulo de un padre. Ahora el tema es quién es tu padre. Esto no es Darth Vader, yo soy tu padre. Aunque muchos dicen que esa frase no está en la película. Como que dicen que fue una frase que no está, no sé. El tema es quién es tu padre. La Biblia pone a 2 padres. Al Padre Celestial o a vuestro padre el diablo, dice. Ahora, el diablo no está a la altura del Padre Celestial. ¿Por qué Jesús utiliza la palabra padre? Por lo que significa padre. Padre es iniciador, comenzador, fuente. Es el primero que hizo algo. Entonces Jesús dijo, Satanás desde el principio es mentiroso y homicida. Entonces si ustedes hacen lo mismo, están continuando, porque el significado de la palabra hijo continuador, están continuando lo que él empezó. Por eso los catalogó como hijos de él. Ahora, mi padre empezó una creación que la terminó en 6 días y el séptimo descansó y santificó como el día Shabbat, el sábado, el día de descanso, el día donde la familia solamente se enfoca en agradecer y estar con él, para que la familia esté reunida, trayendo a memoria el corazón a Dios y dándole gracias, fomentando su fe. Ahora, si ustedes son hijos de Dios, tienen que continuar lo que él hizo, lo que él comenzó. Como nadie tenía la más pálida idea de eso, el propio hijo vino y comenzó la obra de restauración y dio realmente valor al significado hijo, que llama continuador. Él vino a hacer algo, una nueva creación. Continuó lo que el Padre empezó. Él lo hizo.
Dios creó al hombre en un día, ¿verdad? Los otros días creó otras cosas. Y Jesús, en un día, usted dirá, no, al tercer día, eso resucitó, pero en un día trajo la nueva creación cuando murió en la cruz. En un día volvió a ser a un nuevo hombre. Y cuando resucitó nos dio la victoria. Ahora lo que Jesús creó, continuando la obra del Padre, no es solamente un hombre, es un hombre vencedor. Un hombre, por eso, usted dele gracia a Dios. Dele tanta gracia a Dios. Lo que enseñamos. Jesús creó a un hombre nuevo, vencedor. El que creó el Padre estaba en la gloria, protegido, pero cuando se presentó el tentador, fracasó. No permaneció en lo que el Padre le pidió, en el mandato del Padre. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mis mandamientos guarda. Es todo un tema. Es todo un tema. Jesús es el modelo, el primer nuevo hombre vencedor. Y él permaneció en el mandato del Padre, cosa que el primer Adán no. Por eso el pecado entró. Lo que la mujer hizo no trajo el pecado, aunque sí abrió la puerta. Porque el mandato era sobre el hombre. Al hombre le dijo, no comerás. Si el hombre hubiera permanecido en el mandato de Dios, Dios hubiera castigado solo a la mujer y a la serpiente, y el hombre hubiera permanecido en gloria. Ahora él no lo logró. Jesús permaneció en el mandato del Padre, por eso es vencedor. ¿Cómo son los vencedores? Los que permanecen en los mandatos del Padre. Jesús dijo, por eso dijo, el que me ama, mis mandamientos guarda. Permanece en ellos. Por eso, ay, qué fácil, qué fácil. No, ninguna cosa fácil. Porque Jesús, según Filipenses 2, se despojó de toda gloria. Él no lo hizo en condición de Dios, lo hizo en condición de humano. Solo con el Espíritu Santo, que es más que suficiente. Él nos mostró. Miren, no estoy haciendo trampa, no estoy usando mi gloria para hacer trampa. Miren, yo estoy siendo tan humanos como ustedes, tan vulnerable al pecado y a la tentación como lo son ustedes. Y tengo al Espíritu Santo a quien les voy a dar cuando resucite. Miren que se puede. Y nos los dio. En Pentecostés vino el Espíritu Santo. Y esos primeros apóstoles permanecieron en el mandato del Padre. Nosotros no tenemos excusa. El único que se excusa es el que no se sujeta a eso. Usted preste atención cada vez que escuche una excusa de alguien, a algo. Había que venir a un horario. Usted escuche al que se excusa. ¿Cuál siempre es su argumento? Horario, que el colectivo, que el auto, que el Didi, que el tren, que la bicicleta. Ok, yo te limpio la excusa y te digo lo que es lo siguiente. No te sujetaste al mandato, por eso no preveniste nada. Por eso te dijeron a las 4:03:30 estaba buscando el auto. Por eso te dijeron a las 4 y a las 3:15 te pusiste a bañar. No te sujetaste al mandato, porque si te sujetas al mandato, vos prevees todo el día. Y aunque se excusen con excusas que parecen justificables, diga conmigo, nunca la excusa justificará una desobediencia a un mandato. Nunca. No importa. Le puedes meter argumento a Dios que quieras, a tu autoridad el que vos quieras. Pero en el cielo no hay excusa que justifique una desobediencia. Porque el cielo interpreta todo lo previo a tu excusa. Desde que te levantaste en la mañana.
Dejaste tu preparación para lo último. A lo último te pusiste a ver qué te ponía y te diste cuenta que había que planchar y tardaste 1 hora. ¿Por qué? Porque no te sujetaste al mandato, porque si te hubieras sujetado el día de ayer a la noche estaba todo listo. Colgado en percha, listo. Había que solamente levantarse, bueno, el horario, vestirse y salir. No había retraso. Y si venís en Didi y sabés que tarda porque busca, te cambian, te rechazan, 1 hora antes te empezás a buscar el Didi. Según donde vivas, qué distancia vivas del lugar que tenés que ir. Todo eso habla de alguien sujeto a un mandato. El hacerlo todo así a lo último habla de alguien no sujeto al mandato. Por lo tanto, no está permaneciendo en el amor que debía permanecer. ¿Y usted cree que Dios no pasa por alto las actitudes? No las pasa, las tiene presentes. Las tiene presentes. Por eso no intentemos torcerle la mano a Dios según mi orgullo, a lo que yo creo que merezco, porque Dios pesó otras cosas. Dios sabe cuando venís con ganas, Dios sabe cuando venís sin ganas, Dios sabe cuando te preparaste para venir, Dios sabe cuando viniste de último, que casi no venís. Dios sabe todas esas cosas y Dios pesa la actitud. Por algo te vuelvo a repetir, le preguntó al hombre dónde estaba, quien le contó que estaba desnudo, a Caín le dijo, ¿por qué pusiste esa cara? Dios se interesa en las actitudes y hay otro más ejemplo de actitudes que Dios miró. Dios miró lo que murmuró Miriam o María y Aarón de su hermano Moisés. Dios mira las actitudes. Dios mira las actitudes. Y no importaba que después Aarón levantaba las manos. No importaba que Miriam después salía con la pandereta y danzaba. Dios miró la actitud. ¿Saben cuántos se ponen a servir después de haber tenido malas actitudes con un hijo de Dios? O con alguien que bajo un mandato de Dios hay que honrar, sujetarse, obedecer, y después se pueden a servir como si nada. Le faltaban el respeto al Padre, que hay un mandato que hay que honrarlos, y se ponen a servir como si nada porque creen su orgullo que tiene razón en haber dicho lo que dijo o en haber hecho lo que hizo. Porque el orgulloso siempre va a creer que tiene razón y no mide que quebró un mandato. Entonces todo lo justifica y se excusa. Y Dios no va a torcer la obediencia a un mandato por la excusa de nada, ni de nadie. Le dice al esposo, trata a tu esposa como vaso frágil, porque ella es participante de la gracia al igual que tú. No sea cosa que tus oraciones se encuentren estorbadas. Y vos maltrataste a tu esposa, pero no es que lo querés minimizar a una diferencia. Eso le decía a la gente. O eso le decía a tu pastor cuando te pregunta por qué no vino tu esposa. O qué pasó que los ve raro entre ustedes. No, una discusión, una diferencia. Eso es lo que vos le decías a la gente. Pero Dios sabe la deshonra a un mandato. Dios sabe cuando es una diferencia y sabe que el matrimonio es un trato y un pulir, como el hierro con el hierro se afila. Así el trato del hombre con el hombre. Dios sabe que es un trato muchas veces, un aprendizaje. Y Dios también sabe cuando es violencia. Dios también sabe cuando es falta de respeto. Dios también sabe cuando es insulto. Dios también sabe cuando te pasaste de la línea. Como también sabe cuando la esposa le dice, sujétate a tu marido, porque él es tu cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y también sabe cuando la mujer se pasa de esa línea, a que no fue una discusión, fue una deshonra a la autoridad del marido. Y Dios sabe, y se pueden a servir como si nada, a limpiar, a predicar, a levantar la ofrenda, a limpiar los baños, a estar en la multimedia, en las cosas que hagan, tocar la batería, tocar el teclado, y caemos todos acá. Y de repente, claro, fácil es, y el pueblo estaba pesado. Puede ser, pero uno sabe si estaba sujeto al mandato de Dios y que no había una oposición mía provocada para que me sienta pesado. Entonces uno sí puede decir, ¿qué le pasó al pueblo que hoy estaba poco receptivo? Porque uno sabe que ha honrado el mandato, está sujeto al mandato. Entonces uno no provocó eso, hay algo que pasó. Pero el que sabe no puede hacerse después
el echar la culpa a que estoy cansado, vine del trabajo. ¿Ya cuántas veces yo vine con sueño, con los ojos como el mapache de ojera? Pero cuando vos te parás a servir y estás sujeto a mandato, la fuerza viene. Hemos subido a predicar enfermo. Yo me acuerdo cuando pasé el tiempo del ataque de pánico, hasta subí con ataque de pánico a predicar y se me pasaba. Pero cuando uno deshonra mandato, no hay cobertura. Dios no es que no te deja de amar, porque un padre nunca te deja de amar. No es que Dios cambia su deseo hacia vos. Lo que pasa es que no le gustan la actitud de un hijo deshonrando un mandato. Porque sabe que su hijo, si deshonra un mandato, es porque hay un ego y un orgullo crecido. Y es algo que a él no le gusta. Porque el primero que le mostró eso fue Lucifer. Y él supo qué pasó con Lucifer. ¿Qué pasó con Lucifer? Fue echado. Fue echado. Perdió su posición. Se volvió el archienemigo de Dios. Entonces Dios sabe cuál es el peligro de un orgulloso. Sabe Dios, el Padre, que si un hijo se vuelve muy orgulloso y no quiere reconocer ni rendirlo, Él sabe como padre lo que debe hacer y sabe lo que va a pasar. ¿Cuándo? Hoy no voy a poder ministrar esto que traje, voy a ministrar el lunes que viene. Porque no voy a torcer lo que estoy fluyendo. No tiene nada que ver con lo que escribí. Capernaum seguirá el próximo lunes. Porque cuando Abraham tuvo a su primer hijo, que no fue Isaac, ¿cómo fue? ¿Cómo se llamaba? El primer hijo de Abraham. ¿Cómo? A ver acá. ¿Cómo se llamaba? No fue Isaac. ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Abraham? No fue Isaac. Algunos están buscando en la Biblia. ¿Cómo fue? Ismael. El año que viene a usted le voy a hacer la Biblia todo el año otra vez. No ahora, porque en 6 meses no se lee. En 6 meses tiene que ser 8 capítulos por día. Y a uno le va a explotar la oreja si lee tanto. El año que viene vamos a leer la Biblia otra vez. Porque si usted no tiene escritura en su espíritu, no tiene voz del Espíritu Santo. Ismael, en sangre, el primogénito de Abraham era Ismael, que tuvo con la esclava. Isaac era el de la promesa. Dios, ¿a quién tomó como primogénito? ¿Dios se valió por la sangre? No. Él se valió por la promesa. ¿A quién consideró el primero de Abraham? A Isaac, aunque Isaac era el segundo de Abraham. De Sara era el primero. Ahí cambiamos algo al revés, los roles. La mujer tuvo la culpa porque le dijo que vaya con la esclava, pero en su linaje era el primero de ella, el segundo de Abraham. Dios toma a Isaac como el primero. ¿Por qué? Por la promesa. Por la profecía. Dios se rige por lo profético, no por nuestros deseos. A veces nuestros deseos están alineados a lo profético y se cumplen. Pero Dios no se rige por mi deseo, simplemente, por lo profético. ¿Y qué pasa cuando ese hijo de Abraham, que no debía haber existido, si Abraham hubiera hecho como Dios le dijo, no debía haber existido, pero existió por no haber permanecido en el mandato de Dios? Ese hijo se interpreta que tuvo celos de Isaac, porque se decía de Isaac lo que era lo profético: este va a heredar lo de Abraham, porque este es el hijo de Abraham y de Sara, su esposa. Este es el hijo que va a heredar. Se conocía el mandato, se conocía la profecía.
¿Qué hizo Ismael? Tuvo celos. Y dice que atacaba, molestaba a Isaac, que era más pequeño que él. Se puede interpretar muchas cosas de molestar, que le pegaba, que lo perseguía, que lo acosaba, que le decía cosas. Se puede interpretar muchas cosas. Pero dice que la madre, Sara, se indigna, se enoja con el trato de Ismael a Isaac. Y le dice, se le planta a Abraham y le dice, echa a la esclava y a su hijo. Y Abraham tuvo que echar a la esclava y a Ismael, que aunque era su hijo de sangre, no estaba dentro de la promesa de Dios. Y de Ismael vienen los árabes, que sabemos que son enemigos de Israel, de donde vienen los hijos de Isaac. Dios sabe cuál es la decisión cuando hay un hijo rebelde en la casa. Dios sabe cuál es la decisión cuando hay un hijo orgulloso que no respeta la autoridad y el mandato de un padre. Dios sabe que la decisión final es echarlo. Por eso a mí me extraña cuando hay gente que se antepone o se contrapone en realidad a los mandatos apostólicos, de que cuando hay un individuo dentro de una congregación haciendo daño y luego que fue advertido debe ser expulsado. No entiendo por qué hay gente que se contrapone a esa decisión. Es lo mismo que vos tengas, y te voy a hacer una ilustración, quizá graciosa o no, depende del sentido del humor de cada uno, que tengas un grano en el medio del cachete, de la parte de atrás, y que te moleste sentarte, te pones de costadito, pues sabés que sentís que te va a reventar, y alguien dice, vení que te lo sano, y vos decidas que se quede el grano a vivir ahí. Que aunque es molesto, pero es tuyo, sentís que es tuyo, que es tu grano. ¿Qué interpretación alguien tendría de vos ante esa actitud? ¿Qué palabra, qué calificativo utilizarían sobre vos? ¿Misericordioso? ¿Cuánto amor y compasión tiene por el grano? Mirá qué ejemplo de cristiano. ¿Qué calificativo? A ver, diga. ¿O qué calificativo usted le diría a esa persona? Diga. Más fuerte, que tengo audífono. Saco, no escucho. ¿Tonto? Bien, ¿qué más? ¿Eh? Rebelde. Orgulloso. ¿Eh? Masoquista también. ¿Qué más? Tan santo usted. Creo que el más común fuera tonto. O alguien diría, bueno, deja que le duela toda la vida. Entonces, ¿por qué si nosotros con algo que nos molesta inmediatamente buscaremos una solución para que nos deje de molestar y hacer daño sobre todo? Porque esos granos, aunque parecen que no, pueden infectarse y puede traer muchas cosas. ¿Cómo hay gente que no quiere que a un individuo o varios que hacen daño en la congregación no sean sacados? ¿Por qué van al revés? ¿Por qué van enojados con el pastor y misericordiosos con ellos? ¿Por qué me decir apoyamos la decisión ministerial? Porque es verdad, estamos edificando la fe en Cristo y esta gente lo destruye con sus malas actitudes, con sus chismes, murmuraciones, intentos de división. ¿Apoyamos la decisión ministerial? No, al revés. Desacreditan al pastor o al equipo ministerial y los tratan con compasión a los que hacen daño. Gente que no permanece en el mandato de Dios. Porque el mandato, cuando Dios da orden, dijo, la esclava y el hijo se van.
Dios no se contrapuso a Sara. Dios no se contrapuso a Sara. No dijo, no, Sara, ¿qué haces? ¿Qué tal loquita hoy? No le dijo así. Pasó porque tenía que ser así. Ahora el apóstol Pablo, muchos cientos de años adelante, escribe una carta y usa el ejemplo de eso, aplicándolo a lo espiritual. Nosotros somos, dijo, los hijos de la promesa. ¿Y qué está escrito, dice Pablo, acerca de la esclava y su hijo? Que se vayan. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la promesa. Los que no pertenecen al contexto profético de una casa ministerial deben irse. Porque tarde o temprano, y más temprano que tarde, van a mostrar la rebelión. Porque no están sujetos al mandato. No sé si más claro hago una casa y un árbol acá. ¿Saben, pastor, y usted cómo sabe? Porque se lee la Biblia. Y la Biblia no se lee simplemente para saber algunas cosas, sino para ser interpretada. Y hay que leerlas varias veces a lo largo de nuestra vida para lograr sacar las mayores interpretaciones y profundidades que Dios tiene ahí, que nos enseñan. No heredará el hijo de la esclava. No heredará, es un mandato. No va a tener parte en la descendencia profética. No, y no hay forma de encajarlo. No hay forma, y tarde o temprano, como hizo Ismael contra Isaac, de perseguirlo, acosarlo, mostrar ese celo. Pablo dice que lo perseguía, utiliza la palabra perseguir. Esa gente va a mostrar ese corazón. Corazón ismaelita. Y vos te das cuenta su lenguaje. Siempre tiene cuestionamientos. Siempre tiene queja. Siempre desautoriza la autoridad de un padre. Siempre apela a que el padre se equivocó. Siempre vos sos alguien que errás, que fracasás, que no tenés discernimiento. Vos nunca tenés nada como padre, pero ellos saben todo. Y si ponele que supieran, más pecado tienen porque no mueven un dedo para hacerlo. No, nadie puede permanecer cuando no está proféticamente anticipado que sea parte de ese lugar. ¿Usted cree que usted apareció acá porque cayó como la bolita en el agujero y entonces cayó acá? Si usted permanece y es parte de lo profético de esta casa, es porque su participación fue profetizada antes que usted nazca. Dios se mueve por lo profético. Cuando a nuestro pastor, a nuestro apóstol, le predicaron, le profetizaron una iglesia, le profetizaron hijos, le profetizaron. Dentro de ese contexto hay gente, nombre, apellido, familia. No es el que va viniendo y vemos. Son gente profetizada por Dios, que Dios ya sabe quiénes son. Hay gente que cae a lugares por casualidad, porque le queda cerca, porque vive enfrente, porque le dijeron. Pero hay otra gente que es traída por Dios, por lo profético, porque está ligado en el propósito que tienen a esa casa ministerial. Y se nota inmediatamente el fruto. Es como el bebé que recién nace. No tenés que esperar que abra los ojos, que aprenda a hablar, que aprenda muchas cosas para decir Él es tu papá. Lo sabe reconocer inmediatamente. El que es asignado a una casa y a los pastores de esa casa no lo conocen quizá de toda la vida, pero su contacto, la primera impresión, cuando lo oyen predicar, cuando lo saludan, hay un impacto porque dice, este es el padre ministerial que Dios me dio. Hay un impacto, hay una lealtad que se presenta.
No te la tuvieron que enseñar ni hacer un taller de fidelidad, de lealtad, de pasión, de compromiso. En tu espíritu aparece. ¿Por qué? Porque proféticamente ya estaba anticipado que vos seas un hijo de esa casa. Cuando hay gente que tenés que orarla para que se le imparta eso, más que orarlo, hay que patearlo. Y sí, porque hay cosas que no tienen que ser oradas. Hay cosas que se despiertan en el espíritu de la gente adecuada. Si tenés que estar convenciendo a la misma persona 20 años, date cuenta que no es que no entienden, es que no son para ir. Y si no se quieren ir porque se encaprichan, que echarlo. Pero hay pastores que dicen, pero no hizo ningún problema. Cuando hago un problema lo he hecho. No, porque cuando hago el problema te divide la iglesia. Hay pastores que esperan que la gente haga lío para echarlo. Aprovecho ahí. No seas cobarde, pastor. No seas cobarde. Que ahora, a la hora que se presenta un lobo, es el momento de pelear. Cuando se presenta una zorra que quiere corromper las viñas, hay que pelear. Dice cazarla, no dice hablarle, convencerla, aconsejarla, orarla, que vomite. Dice cazala. Usa la fuerza espiritual. Cuando alguien después, vamos a dar un tiempo en paciencia y misericordia. ¿Cuál bíblicamente? 3 años, más de eso no tiene que ser. Porque en 3 años hombres que no sabían nada se volvieron apóstoles. No hay que esperar 20 años. 3 como mucho. Y no encajan. Lo que más tienen son confusiones, lo que más tienen son quejas, pero nunca las fueron a presentar para entender. Nunca trajo una hoja con preguntas para interpretar lo que no entendieron y se callaron. Y no encaja. Miren, vení. Por esto y esto, vos no pertenecés para acá. Chao, buscate otro lugar. Ay, qué falta de amor. No, al contrario, muestra de amor. Muestra de amor a lo que Dios me da. Y también misericordia por ellos para decirle, mira, no pierdas tiempo acá. No es tu lugar. Debe haber otro lugar para vos. ¿Qué vas a hacer forzando una relación? Vos sabés que toda relación forzada termina en ¿qué? En divorcio. Divorcio igual a ¿qué? A conflicto, pelea, división, un montón de caos. Cuando vos forzás una relación, termina en pleito siempre porque el amor nunca está presente. ¿Pero qué? ¿Hacer eso qué? ¿Qué sería? Uno no toleraría, sería a la casa a hacer el drama novelesco argentino. El drama. Que me echó, que me maltrató, que me gritó. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuando no encajan y tampoco están dispuestos a renovar ni a renunciar nada en su vida para lograr encajar, tienen que buscar su camino. Eso no es falta de amor, eso es sabiduría. Porque si es necio nunca vas a poder corregirlo, pues según el proverbio te lo vas a ganar de enemigo. Si es desobediente, todo lo que ponga lo va a poner sobre la arena y lo va a perder. Mateo 7. Si no es enseñable, va a quejarse de todo lo que hagas y digas, Judas. Va a interpretar honra como pérdida de dinero. Judas, el Evangelio lo dice, fue el único que murmuró la honra del perfume. Entonces, traición, queja, murmuración, deshonra a tu autoridad. No entiendo para qué lo querés. ¿Para qué lo querés ahí? No entiendo cuál es. ¿Es pastores cobardes?
Y así les pasa, después por eso pierden la iglesia, se le divide la iglesia, se le va la gente, quedan solo con un micrófono, porque tienen falta de valentía. Porque cree que en todo el que llega Dios se lo mandó. Dios no le mandó a Ismael a Abraham, él solito se lo buscó. Dios no quiso que el hijo de David con Betsabé primero muera, él lo buscó por hacer lo que hizo. Los mensajes paternales son los que la iglesia deben oír. Mensajes que educan la fe. Nuestra contribución como predicadores del Evangelio es edificar la fe. Efesios 4. Sí, Efesios 4. Edificar la fe. ¿Y qué es edificar? Que no es otra cosa de poner peso sobre peso. ¿O no? Cuando vos levantás una pared, vos estás poniendo peso sobre peso. Si levantás un segundo nivel, haces una losa, estás poniendo más peso sobre el que ya estaba y levantás otra pared arriba y estás poniendo más peso. Y hasta el techo que pone es más peso. ¿Pero por qué no se cae? Fundamento. ¿Cómo voy a edificar la fe de alguien que no tiene fundamento? Así te ponga el primer ladrillo, se te cae, tambalea, empieza a moverse. Nadie puede edificar sin fundamento. Pablo dijo, fundamento es uno, nadie lo mueve, es Cristo. Y acá no hablo de que la gente crea en Jesús simplemente, estoy hablando que sea guiado por el Espíritu del Señor. Y si alguien fue a congregar a tal lugar, tiene que haberse guiado por el Espíritu del Señor para que tenga fundamento y le puedan poner peso. Cuando digo peso no digo cargas inútiles, como venimos predicando en los jueves. Hablo de crecimiento, porque el que tiene fundamento crece, soporta todo lo que le ponen y eso es crecimiento. Es crecimiento. Ese puede ir por el segundo nivel, por el tercer nivel, porque tiene fundamento, tiene solidez. Y cuando se habla de fundamento y solidez, también está referida a la paternidad. Lo más importante de una construcción, una casa, es el fundamento. Todo constructor lo sabe. Por eso es lo primero que hace. Vos sobre un patio de este piso podríamos levantar una pared, pero si no tiene fundamento, se va a empezar a tambalear, caerse. El fundamento tiene fuerza, solidez, agarre. Y eso es un padre. Un padre que protege no está delante de la familia. Te dirá, ¿cómo que no? No está delante. ¿Por qué? Porque si ese papá, ese padre, es golpeado, ¿qué pasa? Cae encima de ¿quiénes? De los que le siguen. Entonces le fuera muy fácil al enemigo voltear cualquier casa. Golpeo al que va adelante, que es el padre, y él mismo cae sobre los hijos. Entonces destruyo todo. El padre es el que viene por detrás. Y yo te diría, ¿por qué? ¿Qué deja ya a los hijos? No. Él los va guiando. ¿Pero por qué por detrás? Porque esto es ilustrativo. El fundamento no se ve, el fundamento está escondido. Si uno pudiera levantar una casa, el techo quedaría adelante y el fundamento por detrás. Pueden derribar el techo,
Pueden romper el primer nivel, la losa, las paredes, pero el fundamento no. ¿Qué significa? Que pueden volver a reconstruir. Si rompen el fundamento, ya se destruye todo. Usted sabe que en una construcción, si alguna casa sufrió un accidente y se quemó el techo, se rompió el techo, la losa se fracturó y hay que tirarla abajo, las paredes, no te prohíben reconstruir. Ellos van a ver cómo está el fundamento. Si ellos van al fundamento y ven que está fracturado, te dicen riesgo de caída, riesgo de derrumbe. Esto no se puede reedificar porque el fundamento está fracturado y si eso está fracturado se va a caer todo. No importa si el techo está roto, se puede hacer. No importa si las paredes se destruyeron, se pueden tirar abajo y hacer de nuevo. La losa, todo. Todo lo que se ve se puede haber quemado y destruido y las autoridades te van a permitir reconstruir si el fundamento está bien. Porque si eso está bien, puedes volver a levantar. No hay riesgo de derrumbe, no hay ningún tipo de oposición. Pero si eso está fracturado, ya no hay manera. Entonces, si el padre viene por detrás y a uno de los hijos o a todos lo derriban, el padre los soporta y los vuelve a levantar y la casa no se derribó. Por eso la gente se enfoca solamente en lo que se ve. Se desespera si lo que se ve sufre algo. Dicen, estoy en ruina. Estoy en depresión. Lo que se ve se arruinó. Y no sabe, ignora que si lo que no se ve está bien, se puede volver a levantar. No mirando lo que se ve, dijo el apóstol Pablo, que es pasajero, sino lo que no se ve, que es eterno. Porque esta leve y momentánea tribulación solo producirá en mí un mayor y eterno peso de gloria. Pablo afirmando algo: me pueden haber derribado, arruinado, limitado lo que todos ustedes ven, pero el fundamento está intacto. Me puedo volver a levantar. Puedo volver a edificar lo que intentaron derribar. Toda persona que no tiene paternidad es una persona sin fundamento, que cuando cae no tiene esperanza de volver a levantarse. No tiene esperanza de volver a levantarse. Por eso algunos de sus pecados, aunque son pecados que hay que arrepentirse, hacen una tragedia que ya no merecen la iglesia, no merecen congregar, son porquería, gusanos arrastrados por la tierra. ¿Pero por qué? Porque no tienen paternidad, entonces no tienen esperanza de restaurarse, de volver a levantarse. En cambio, los que tenemos paternidad, todos sabemos que en un momento fuimos derribados, en un momento se dañó lo que construimos, en un momento nos quemaron lo que habíamos edificado, en un momento nos ensuciaron, pero por tener paternidad nos volvimos a levantar, porque el fundamento estaba intacto. Por eso Jesús dijo, el que edifica en la roca, vendrá lo que venga y no va a caer. No caminamos bajo la suerte de ningún día. No caminamos según como sea el culto, la reunión, el mensaje. No, eso no tiene nada que ver con lo eterno en mí. Cuando vos estás en tu casa, en tu hogar, sabés que es tu hogar. Los días son diferentes, todos los días son diferentes, las semanas son diferentes, los fines de semana son
diferentes, pero aún, aunque sea un mal día, un mal momento, quizá una mala tarde, siempre que algo malo parece aparecerse en alguien que tiene un hogar, vos te acostás a dormir condenado, diciendo esto va a ser para siempre así. Vos te levantás el otro día con la esperanza que eso se cambia. ¿Por qué? Porque hay hogar, hay fundamento. Vos podés venir al culto y los cultos pueden ser diferentes. Muy diferentes los cultos. Pero eso no debe quitar que tenés y perteneces a ese lugar por lo eterno. Entonces, si vos vas a catalogar que un culto estuvo bueno porque te gustó lo que cantaron, porque el mensaje estuvo copado, porque lo que me dijeron me gustó, vos no tenés fundamento. No tenés, porque te basás en lo que ves, en lo visible. Y eso no te hace estar seguro para nada. En cambio, el culto puede ser un día quizá de un mensaje muy confrontador. Porque vos tenés que entender que no sos el único que está sentado. Puede ser muy confrontador, un mensaje de eso pero que clavan y que usan palabras que alguien se horroriza al escucharlas en un púlpito santo de Dios. ¡Ay, lo que dijo! Y se horrorizan. Así deben horrorizarse cuando pecan. Siempre digo lo mismo. Puede ser un mensaje alentador. Puede ser un mensaje de matrimonio y vos estás soltero. Puede ser el mensaje que Dios quiera que se hable, que edifique la fe que Dios quiere edificar. Puede ser que las canciones se ya cantaron justo de tu grupo favorito o te cantaron himnos que ni lo sabes por dónde va y por dónde termina. Que el culto se hizo corto, se hizo largo, que el que predicó oró por todo, el que predicó no oró por nadie. Pero cuando vos estás en un lugar por lo eterno, siempre ese día hay un incentivo a tu propósito eterno en tu espíritu, siempre. Por eso cuando la gente se enfoca en eso, digo, por favor, digo, no tienen fundamento, no están ahí por propósito. No están ahí por propósito. Y tener conocimiento de Dios muchas veces te es pesado. Porque muchas veces te paras delante de gente que según por lo que conoces en Dios, sabes que no se puede esperar nada bueno de ellos. ¿Sabes? Que tarde o temprano se van a ir haciendo lío. Que sabes que no están ahí por propósito, que están por pan y peces, porque identifican que hay poder de Dios ahí, pero que no están por propósito. ¿Por qué? Porque son los que hay que decirle 20 veces las cosas que a cualquiera que es hijo se le despierta en el espíritu. ¿Cuántos años de teología necesitas para tener la conclusión de qué es un hijo, qué no es un hijo? Si hay cosas que se te tienen que enseñar, que son propias, que el Espíritu Santo la despierta, hay un gran problema ahí. Si yo un bebé que va creciendo le tengo que explicar, pero él es tu papá, ¿qué pasa ahí? Prueba de ADN ya. Algo pasa, porque hay algo biológico. El nene sabe quién es su padre, pero cuando hay un rechazo, ¿qué pasa? Que supuestamente soy el papá y no me quiere ni ver. No voy a hacer chiste de eso, me meto en lío. Cuando hay alguien que debe ser un hijo y tiene rechazo al padre, hay algo raro ahí. Algo raro. No es hijo de la casa. Yo sé que muchos dicen, es hijo de Dios. Sí, hijo de Dios va a ser siempre, si cree en Dios, si cree en Jesús, sí. Pero usted lea bien en Juan 1, que dice,
llegan a ser hechos. Quiere decir que hay una formación. O sea, el loco. Llegan a ser hechos hijos de Dios. Llegan a ser hechos hijos de Dios. Muchas veces la gente ha ido a iglesia solamente porque le queda cerca, porque le gusta la música, porque le gusta la doctrina, porque le gusta el pastor, porque le gusta, no sé, diferentes cosas, pero muy poco te hablan de un propósito ahí. Entonces hay gente que no tiene problema que una vez por año se cambian de congregación, lo toman como algo normal. ¿Qué ejemplo dan a sus hijos? ¿Que la iglesia qué es? ¿Una calecita que damos vuelta toda la vida? Que siempre estamos detrás del sonajero, que nunca hay propósito, nunca hay discipulado, nunca hay formación, nunca hay adiestramiento, nunca ven un cambio en mí, nunca ven que algo pasa, hay un efecto espiritual, Dios revela propósito. Isaac desde que nació sabía que era heredero. Desde que nació era el hijo que traería risa a sus padres, lo cual significa su nombre. ¿Por qué crees que él no se negó cuando Abraham lo llevó al sacrificio? Un hijo que dé el propósito y conoce jamás se niega a las decisiones que el padre toma sobre él. En cambio, el que no es hijo se pelea, proteste, ¿por qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Usted cree que Dios no tiene revelación sobre propósito cuando hay gente en el lugar que tiene que estar? Yo creo que a casi todos ustedes que están acá Dios le habló de propósito. ¿Y qué les quiso decir Dios entonces? Que están en la casa del Padre. Porque Dios no te va a revelar propósito en la casa en la que no sos hijo. Entonces usted tiene que dejar de estar siguiendo los ejemplos de gente que no muestra fruto de hijo. Tiene que animarse. Y esto lo determino como profético, no porque yo quiero profetizar, porque lo sé, lo determino como profético. Tenés que animarte a vivir tu identidad de hijo. Ya dejar de esperar si alguien más cercano a vos, no, vos que ya sabés que sos hijo, tenés que animarte a vivir esa identidad. Tenés que animarte a vivir la identidad de un hijo, que es continuador de la obra del Padre. El otro día escuché a un hijo de la casa, que seguramente lo contará él, no sé, que después que ministramos muchas veces dijimos, ustedes se tienen que animar a orar por los enfermos, hacer lo que hacemos acá. Él oró por un compañero de trabajo esguinzado que tenía el tobillo inflamado, y cuando lo oró, le dijo, vos tenés fe, y lo oró. Dice que este muchacho se sanó, que empezó a correr y a saltar. Él quiso hacer un video, dice, pero dice que el muchacho no quería, para que cuente lo que pasó. Pero este muchacho que estaba apartado de los caminos, dice que le dijo que él venía pidiéndole a Dios una señal para volver a creer. Y este hermano es callado, no habla mucho, pero habló cuando tuvo que hablar y hacer. A veces yo he visto a tanto loro y papagayo hablando y no lo hacen cuando lo tienen que hacer. Le pasan por al lado el que está enfermo, le pasan por al lado el que está endemoniado, le pasan por al lado el que está perdido, le pasan por al lado el que está descarriado, pero son los loros y papagayos que siempre dicen lo que hay que hacer. Decime lo mucho, de lo mucho que hablas, y te voy a decir de lo mucho que careces. No está mal hablar que uno hace milagros, sana, libera, pero que tus obras estén tan a la altura de las palabras que vos decís. Vos cada vez que escuchás a alguien quejándose, tenés que preguntarle, ¿vos lo haces? ¿Vos lo hiciste alguna vez? Y si le conocés la historia, vos lo haces por tal pariente, lo haces por tu hijo, lo haces por tu hija, lo haces por tu mamá, lo haces por tu papá. Entonces, chito, shh, cállese. Porque acá el que cuenta es el que hace. El que hace. Por eso oro que los que ven, los que miran, si van a orar y están queriendo una revelación de Dios,
creo que tenés que orar por la de la paternidad. Que se te revele la paternidad de Dios y vas a entender millones de cosas. Pero la más importante, ya no va a haber resistencia en tu corazón a los mandatos de Dios. Porque un hijo no ve un mandato como algo malo, sino que ve como algo bueno. Lo ve como la cobertura de su padre. Que Dios te bendiga.